Queridos hermanos y hermanas, permítanme hacerles una pregunta directa. ¿Qué harías si supieras que el regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos? Imagina que al despertar mañana las noticias mundiales confirmaran el cumplimiento de una antigua profecía bíblica. ¿Cómo afectaría eso tu vida? ¿Te sentirías lleno de esperanza o de temor? Vivimos en un tiempo en el que los titulares diarios parecen resonar con las advertencias proféticas que encontramos en la palabra de Dios. Desde guerras hasta alianzas internacionales, el mundo está en constante cambio. Pero más allá de las noticias y las especulaciones, hay una verdad que permanece inamovible. Cristo vendrá otra vez y debemos estar preparados. Hoy vamos a explorar juntos una profecía antigua que muchos creen que se está cumpliendo en nuestros días. Pero no lo haremos con un corazón lleno de ansiedad, sino con una fe firme en el Dios que gobierna la historia. Nos sumergiremos en la Escritura, observando los eventos actuales a la luz de la profecía, y lo más importante, descubriremos cómo vivir de manera activa y vigilante, mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles acerca de un tema que ha generado un profundo interés en muchos creyentes. ¿Está Turquía cumpliendo la profecía de Ezequiel 38? Para responder a esta inquietud, es fundamental que primero comprendamos el contexto bíblico en el que se encuentra esta profecía. Ezequiel fue un profeta enviado por Dios durante el exilio en Babilonia. Dios le reveló visiones impactantes sobre el futuro de Israel y las naciones. Una de estas visiones se encuentra en el capítulo 38, donde se describe una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. Esta profecía menciona a Gog, de la tierra de Magog, como el líder de una alianza que incluye a Persia, Cus, Fut, Gomer y la casa de Togarma. Muchos estudiosos han intentado identificar estas naciones antiguas con los países actuales. Persia se reconoce claramente como el actual Irán, Cus generalmente identificado con Etiopía o Sudán, y Fut asociado con Libia. Pero lo que más llama la atención es la mención de Gomer y Togarma, nombres que muchos creen que corresponden a regiones de la actual Turquía. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros hoy? La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa que debemos estudiar con diligencia y no apresurarnos a declarar el cumplimiento de una profecía sin el debido análisis bíblico. Es impresionante observar cómo Turquía, una nación con una rica herencia histórica y geográfica, aparece vinculada a esta coalición profética. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es esta una interpretación definitiva? ¿O estamos simplemente viendo el desarrollo de alianzas políticas que coinciden con el patrón profético? Cuando observamos el contexto histórico y cultural de Ezequiel, entendemos que Dios estaba hablando de un tiempo futuro, un tiempo en el que Israel sería atacado por una confederación de naciones. ¿Podría ser que estemos presenciando el inicio de ese evento profético? La palabra de Dios es clara en señalar que solo Él conoce el fin desde el principio. Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este contexto nos ayuda a sentar la base para analizar los eventos actuales con sabiduría y discernimiento. No nos dejemos llevar por el pánico o las conjeturas, sino permanezcamos firmes en la fe, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de la historia. Ahora que comprendemos el trasfondo bíblico y profético, avancemos al siguiente punto para profundizar en el papel de Turquía dentro de esta coalición profética. Habiendo establecido el contexto de la profecía en el capítulo 38 de Ezequiel, es esencial que profundicemos en el papel que podría desempeñar Turquía en el cumplimiento de esta revelación. Nos encontramos en un momento histórico en el que muchos observan con asombro los movimientos geopolíticos en el Medio Oriente, y Turquía está en el centro de muchas de estas dinámicas. Para muchos estudiosos de la profecía bíblica, uno de los puntos más intrigantes es la mención de Gomer y la casa de Togarma en Ezequiel 38,
versículos 6 y 7. Estos nombres, aunque parecen lejanos y enigmáticos, han sido asociados con regiones que se ubican en la actual Turquía. Gomer es comúnmente identificado con el área del noreste de Anatolia, mientras que Togarma se vincula con la región oriental de Turquía. Esta identificación no es producto de especulación moderna, sino el resultado de investigaciones históricas que rastrean el linaje de estos antiguos pueblos. Lo sorprendente es que hoy vemos a Turquía estableciendo alianzas significativas con otras naciones mencionadas en la profecía, como Irán, Persia. La cercanía política y militar entre estos países en los últimos años ha despertado el interés de muchos cristianos que estudian las señales de los tiempos. Por ejemplo, en octubre del año 2024, el presidente Recep Tayyip Erdoğan hizo un llamado a fortalecer la cooperación con Rusia e Irán frente a amenazas en la región, especialmente en Siria, donde los conflictos se intensificaron tras supuestos ataques aéreos israelíes. Sin embargo, es importante que tengamos cuidado al interpretar estos hechos. La Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. No debemos apresurarnos a declarar el cumplimiento de una profecía sin un estudio exhaustivo y sin discernimiento espiritual. Es cierto que las alianzas políticas actuales reflejan lo descrito en Ezequiel, pero también debemos reconocer que a lo largo de la historia, muchos acontecimientos han parecido encajar con profecías y luego se han desvanecido en el tiempo. ¿Significa esto que Turquía es sin duda el Gomer y Togarma profético? No podemos afirmarlo con certeza, pero sí podemos observar con cautela y mantenernos espiritualmente vigilantes. Jesús nos advirtió en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que sí sabemos con seguridad es que la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, y que ningún evento político está fuera de su control soberano. Nuestra tarea como creyentes no es especular, sino estar preparados y fortalecer nuestra fe. Ahora que comprendemos el posible vínculo entre Turquía y las profecías de Ezequiel, avancemos hacia el siguiente punto para analizar cómo las alianzas actuales de esta nación podrían estar preparando el escenario profético descrito en la Escritura. Hermanos, hasta ahora hemos explorado el contexto profético de Ezequiel 38 y la posible identificación de Turquía como parte de la coalición mencionada en el pasaje. Ahora es el momento de mirar más de cerca el panorama político actual y cómo las alianzas de Turquía están captando la atención de muchos estudiosos de la profecía bíblica. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de un giro significativo en la política exterior de Turquía. Tradicionalmente alineada con Occidente a través de su pertenencia a la OTAN, Turquía ha comenzado a fortalecer sus lazos con naciones del Medio Oriente, específicamente con Rusia e Irán. Este cambio ha generado múltiples interpretaciones proféticas debido a las similitudes con el esquema presentado en Ezequiel 38. En octubre del año 2024, el presidente Recep Tayyip Erdoğan hizo un llamamiento contundente para consolidar la cooperación entre Turquía, Rusia, Irán y Siria, especialmente tras los ataques aéreos israelíes en Damasco. Esta declaración dejó claro que Turquía está buscando consolidar una alianza estratégica con naciones que, según la profecía, forman parte de la coalición que se levantará contra Israel. ¿Podemos decir que este es el cumplimiento de Ezequiel 38? Aún no podemos afirmarlo con certeza, pero es innegable que las relaciones diplomáticas actuales reflejan un patrón preocupante. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El fortalecimiento de estas alianzas debe llamar nuestra atención. Turquía, que históricamente ha tenido relaciones mixtas con sus vecinos, ahora parece estar consolidando un bloque de poder con naciones que comparten una postura cada vez más hostil hacia Israel. Esto no puede ser pasado por alto por aquellos que estudiamos las profecías. Pero, ¿por qué Turquía está buscando alinearse con estos países? La realidad es que la situación en Siria ha creado un terreno fértil para esta colaboración. Rusia e Irán
que han apoyado al régimen sirio durante la guerra civil, ahora encuentran en Turquía un socio estratégico para contrarrestar la influencia occidental en la región. Este contexto político-militar podría estar preparando el escenario para futuros eventos proféticos. Sin embargo, no debemos caer en el error de interpretar cada movimiento como un cumplimiento directo de la profecía. La Biblia nos exhorta en Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto nos enseña a observar con cautela y no dejarnos llevar por el pánico. Lo que debemos hacer es mantenernos en oración y con discernimiento espiritual. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor nos llama a estar vigilantes y preparados, sin especular, pero también sin ignorar los eventos que nos rodean. Ahora que hemos analizado las alianzas actuales de Turquía y su posible relevancia profética, avancemos hacia el siguiente punto para examinar cómo estos movimientos políticos encajan en el panorama del Medio Oriente y en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Hasta ahora hemos examinado el contexto profético de Ezequiel 38, la posible identificación de Turquía en esta profecía y sus alianzas actuales. Ahora es esencial considerar cómo estos movimientos políticos se entrelazan con el complejo escenario del Medio Oriente y cómo pueden estar preparando el terreno para el cumplimiento profético. El Medio Oriente ha sido históricamente un hervidero de conflictos y alianzas cambiantes. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto a Turquía asumir un papel más activo e influyente en la región. La guerra en Siria, que comenzó como un levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad en el año 2011, se ha convertido en un conflicto internacional en el que Turquía, Rusia e Irán han desempeñado papeles fundamentales. Turquía ha mantenido una postura dual. Por un lado, sigue siendo miembro de la OTAN. Por otro, ha estrechado sus relaciones con Rusia e Irán. Esta dualidad ha generado tensiones en la comunidad internacional y ha llevado a muchos a cuestionar las intenciones geopolíticas del gobierno turco. ¿Está Turquía buscando restaurar una especie de liderazgo regional que se asemeje al antiguo Imperio Otomano? ¿O simplemente está tratando de proteger sus intereses estratégicos frente a los conflictos cercanos? Ezequiel nos advierte que en los últimos tiempos, estas naciones se unirán contra Israel en una coalición encabezada por Gog, de la tierra de Magog. El hecho de que Turquía fortalezca su cooperación militar con Rusia e Irán en el contexto del conflicto sirio nos hace reflexionar sobre la dirección que está tomando la región. La Biblia dice en Lucas capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Uno de los movimientos más significativos fue cuando Turquía permitió el paso de fuerzas rusas a través de su territorio hacia Siria, lo cual consolidó la influencia rusa en la región. Además, los ejercicios militares conjuntos entre Turquía y Rusia en el Mar Negro y el Cáucaso reflejan una cooperación que hace algunos años hubiera parecido impensable. En el ámbito diplomático, Turquía ha tomado una postura cada vez más crítica hacia Israel, especialmente en temas relacionados con el conflicto palestino. Esto también se suma al rompecabezas profético. Recordemos que Ezequiel profetiza una invasión a Israel por una coalición liderada por Gog, y el resentimiento acumulado contra la nación de Israel podría ser el detonante para que estas alianzas finalmente se materialicen en una acción militar. Sin embargo, debemos recordar que la Biblia también nos enseña a no dejarnos llevar por interpretaciones apresuradas. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, pero, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aunque veamos movimientos políticos que parecen encajar en el contexto profético, debemos esperar el tiempo perfecto de Dios. La clave está en permanecer atentos, en velar y orar, sin caer en el sensacionalismo. No podemos olvidar que estos movimientos pueden ser parte del desarrollo de los tiempos finales, pero también pueden ser simples acontecimientos políticos temporales. Así como un buen atalaya observa el horizonte en busca de señales, nosotros como creyentes debemos permanecer vigilantes y enfocados en Cristo,
sabiendo que nuestra redención se acerca. Ahora que hemos entendido cómo los movimientos políticos en el Medio Oriente pueden estar vinculados con la profecía de Ezequiel, avancemos hacia el siguiente punto para reflexionar sobre la perspectiva teológica y el riesgo de especulación profética. Hermanos, después de analizar el contexto bíblico, la posible identificación de Turquía en la profecía, sus alianzas actuales y los movimientos políticos en el Medio Oriente, es fundamental abordar una cuestión crucial. ¿Cómo debemos interpretar estos eventos desde una perspectiva teológica? ¿Estamos cayendo en la especulación profética? La palabra de Dios nos advierte acerca del peligro de apresurarnos a interpretar las señales de los tiempos sin el discernimiento adecuado. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto significa que, aunque observemos movimientos significativos en el escenario mundial, debemos tener cuidado de no proclamar con certeza el cumplimiento de profecías sin la guía del Espíritu Santo. Uno de los mayores riesgos que enfrentamos al hablar de eventos proféticos es el sensacionalismo. A lo largo de la historia, muchos predicadores han señalado acontecimientos específicos como el cumplimiento final de ciertas profecías, solo para descubrir que estaban equivocados. Esto ha generado desilusión y escepticismo entre los creyentes. La palabra de Dios nos exhorta en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando analizamos la situación de Turquía y su posible relación con la profecía de Ezequiel, debemos hacerlo con prudencia. No podemos afirmar con certeza que estamos viendo el cumplimiento exacto de esta visión, pero sí debemos reconocer que los movimientos actuales merecen nuestra atención y reflexión. Además, es importante recordar que muchas profecías bíblicas tienen cumplimientos parciales o repetidos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la caída de Babilonia fue profetizada por Isaías y Jeremías, pero sus palabras también apuntan a una Babilonia espiritual en el Apocalipsis. Esto nos enseña que algunas profecías pueden tener múltiples niveles de realización. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser equilibrado y centrado en Cristo. No podemos permitir que el temor o la curiosidad desmedida nos desvíen de nuestro propósito principal: proclamar el Evangelio y prepararnos espiritualmente. Jesús dijo en Lucas, capítulo 12, versículo 35, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Esto significa que debemos estar preparados en todo momento, independientemente de los eventos mundiales. La especulación sin fundamento puede llevar a confusión y división dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario que enseñemos a los creyentes a observar los tiempos con sabiduría, pero también a enfocarse en la misión que el Señor nos ha encomendado: llevar su palabra a toda criatura. En este punto, la pregunta que debemos hacernos no es si Turquía es definitivamente Gomer o Togarma, sino si estamos listos para enfrentar los desafíos espirituales que se avecinan. Más allá de los titulares de noticias y las predicciones humanas, nuestra prioridad debe ser fortalecer nuestra relación con Dios y permanecer firmes en su palabra. Así como el apóstol Pablo exhortó a los tesalonicenses a no dejarse llevar por rumores acerca del regreso de Cristo, nosotros también debemos evitar conclusiones precipitadas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice: «Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis». Por lo tanto, mantengamos una perspectiva equilibrada, atentos a los eventos, pero con nuestros corazones enfocados en el Señor. No estamos llamados a especular, sino a ser luces en medio de un mundo en tinieblas. Ahora que hemos reflexionado sobre la perspectiva teológica y el riesgo de especulación, avancemos al siguiente punto para considerar cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida cristiana diaria. Habiendo reflexionado sobre la perspectiva teológica y el riesgo de caer en la especulación profética, es fundamental que ahora miremos hacia adentro y nos preguntemos: ¿cómo debe reaccionar el creyente ante estos eventos? ¿Qué acciones prácticas debemos tomar mientras observamos el desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente? La Biblia nos exhorta a estar preparados espiritualmente
y a no dejarnos llevar por el temor o la confusión. Jesús nos advirtió claramente en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto significa que nuestra actitud debe ser de constante vigilancia y consagración, en lugar de especulación o alarma. En primer lugar, debemos fortalecer nuestra vida de oración. No podemos enfrentar los tiempos proféticos sin una comunión profunda con Dios. La oración nos mantiene enfocados, nos da discernimiento y nos prepara espiritualmente para enfrentar cualquier situación. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No basta con orar de vez en cuando. Debemos hacerlo de manera continua, buscando la dirección del Espíritu Santo. Además, debemos renovar nuestro compromiso con el estudio de la palabra de Dios. La Biblia no solo es un mapa profético, sino también nuestra guía para vivir en santidad y sabiduría. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Si queremos entender los tiempos, necesitamos primero conocer las Escrituras. No podemos dejarnos llevar por interpretaciones humanas sin verificar lo que dice la palabra. Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de nuestra fe. No podemos permitir que el miedo a los eventos mundiales nos paralice o nos haga dudar de la fidelidad de Dios. La fe no es una simple emoción. Es una convicción profunda basada en la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos recuerda: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Nuestra esperanza no está en la estabilidad política del mundo, sino en el regreso glorioso de Cristo. También debemos fortalecer nuestra comunión como iglesia. En tiempos de incertidumbre, es esencial estar unidos como cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva entendió esta verdad y perseveraba unánime en oración, en la comunión y en el partimiento del pan. Hechos capítulo 2, versículo 42. No debemos permitir que las divisiones doctrinales o los debates sobre profecía nos separen. Al contrario, necesitamos edificarnos unos a otros en el amor y la unidad. Por último, no podemos perder de vista nuestra misión evangelística. Más allá de analizar los eventos proféticos, nuestra tarea principal sigue siendo predicar el Evangelio. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mientras el mundo está en caos, nosotros debemos ser portadores de esperanza y de verdad». El enfoque de nuestra vida cristiana debe estar en la preparación espiritual, no en la especulación profética. No se trata de adivinar el día o la hora del regreso del Señor, sino de vivir cada día como si Él viniera hoy. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Él? ¿Hemos compartido el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo? La aplicación práctica de estas enseñanzas no se limita a conocer los acontecimientos políticos, sino a responder con una vida de integridad, fe y compromiso con el Evangelio. Como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz». Hermanos, más que preocuparnos por identificar con precisión cada señal, ocupémonos en estar listos espiritualmente. El tiempo es corto y nuestra responsabilidad es grande. Que el Señor nos encuentre velando y orando, cumpliendo su mandato y viviendo en santidad. Hermanos, después de haber reflexionado sobre el contexto profético de Ezequiel, la posible identificación de Turquía en la profecía, sus alianzas actuales, los movimientos políticos en el Medio Oriente, la perspectiva teológica y el peligro de la especulación, y la aplicación práctica para nuestra preparación espiritual, llegamos al punto culminante de esta predicación: el llamado urgente a la vigilancia y a la fe activa. El Señor Jesús nos dejó claro que los tiempos finales estarán marcados por señales en el cielo y en la tierra, por conflictos y rumores de guerras, pero también nos advirtió que no nos alarmemos, pues estas cosas deben acontecer,
Mateo capítulo 24, versículo 6. Nuestro llamado en medio de todo esto es a permanecer vigilantes, firmes en la fe y activos en nuestra misión. Vigilancia no significa vivir atemorizados o especulando constantemente sobre el cumplimiento profético. Vigilancia significa estar espiritualmente despiertos, con nuestros sentidos espirituales afinados para discernir el mover de Dios en medio de los eventos mundiales. Jesús lo expresó claramente en Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La vigilancia activa implica no solo estar atentos a las señales, sino también vivir una vida santa y consagrada. Es fundamental que nuestra fe no sea solo teórica, sino que se traduzca en acciones concretas de obediencia y servicio al Señor. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con conocer la profecía. Debemos vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Ahora bien, en cuanto a la fe activa, es vital que no caigamos en la pasividad espiritual. Hay muchos creyentes que se sienten paralizados al escuchar sobre las guerras, las alianzas políticas y el posible cumplimiento de profecías. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a vivir con esperanza y determinación. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58, nos exhorta: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No debemos permitir que el miedo nos aparte de nuestra misión evangelística. Todo lo contrario, estos tiempos deben impulsarnos a predicar con mayor fervor y pasión. Si los eventos actuales nos muestran que el regreso del Señor está cerca, entonces nuestra responsabilidad es proclamar el mensaje de salvación con mayor urgencia. Como dijo Jesús en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Otra dimensión de la fe activa es el apoyo mutuo dentro del cuerpo de Cristo. No podemos enfrentar estos tiempos en soledad. La iglesia debe ser un refugio espiritual, donde nos animemos unos a otros y fortalezcamos nuestra fe. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos exhorta no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Queridos hermanos, el llamado final que nos hace el Señor es a no perder el enfoque. Si bien es importante estar atentos a las señales de los tiempos, no debemos olvidar que nuestro principal objetivo es vivir para Cristo, hacer su voluntad y esperar su glorioso regreso con corazones limpios y llenos de fe. ¿Estamos listos para el regreso de nuestro Salvador? Esa es la pregunta que debe resonar en nuestro corazón día tras día. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos con certeza que Él vendrá. Y cuando lo haga, ¿nos encontrará ocupados en su obra, vigilantes y preparados? Por lo tanto, hagamos un compromiso genuino de vivir en santidad, de orar sin cesar, de proclamar su palabra con valentía y de mantener nuestra fe firme y activa. Porque aunque el mundo esté en caos y las naciones se levanten unas contra otras, nosotros tenemos la bendita esperanza de que Cristo viene pronto a llevarnos con Él. No bajemos la guardia, no nos cansemos de hacer el bien, no dejemos que el temor gobierne nuestro corazón. En lugar de eso, levantemos nuestra mirada al cielo, sabiendo que nuestra redención está cerca, y vivamos cada día como si fuera el último, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, después de reflexionar juntos sobre estos eventos proféticos y la situación mundial, llegamos a una verdad ineludible. Más importante que identificar cada detalle de las profecías es mantenernos espiritualmente listos. Cristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está a las puertas. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo una vida que refleje nuestra esperanza en su venida? La Biblia nos llama a estar vigilantes, a no caer en el temor ni en la especulación, sino a permanecer firmes en la fe, ocupados en la obra del Señor. La urgencia de estos tiempos no debe impulsarnos al pánico,
sino al compromiso. No es el momento de escondernos o de rendirnos al miedo, sino de levantar nuestra mirada, de aferrarnos a la verdad de la palabra y de compartir el mensaje de salvación con el mundo perdido. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, en medio de la incertidumbre y de los eventos que nos rodean, venimos ante ti con humildad y reverencia. Te pedimos sabiduría para discernir los tiempos y valentía para vivir en obediencia a tu palabra. Padre, fortalece nuestra fe para que no seamos movidos por el temor. Ayúdanos a mantenernos vigilantes, preparados para tu regreso. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite y que nuestro corazón esté alineado con tu voluntad. Danos el valor para proclamar tu verdad en medio de un mundo que necesita esperanza. Que podamos ser luces en la oscuridad, proclamando el Evangelio con pasión y convicción. Señor Jesús, si hoy fuera el día en que tú vuelves, queremos estar listos. Perdónanos por nuestras distracciones y ayúdanos a mantenernos firmes, viviendo para tu gloria. Gracias por tu fidelidad y por la esperanza de tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender mejor el contexto profético de nuestros días, te animo a compartirlo con otros. No guardes para ti esta verdad. El mundo necesita escuchar que hay esperanza en Cristo y que, aunque las naciones tiemblen, nuestro Dios sigue en control. Que el Señor te bendiga y te guarde mientras nos mantenemos firmes, expectantes y listos para el glorioso día en que el Rey de Reyes regrese por su iglesia.